conflicto entre Israel y Hezbollah ha estallado de una forma que ha superado las expectativas, yo creo que más pesimistas, en medio de un clima de tensión que se ha ido gestando lentamente desde que Hezbollah decidiera comenzar sus bombardeos con cohetes al norte de Israel. Ahora son los ataques aéreos israelíes los que han alcanzado proporciones que no se veían desde hace décadas, golpeando más de 1.300 objetivos en el Líbano en solo un día. Esta ofensiva habría provocado hasta la noche pasada la muerte de al menos 492 personas y dejado a miles de heridos, entre ellos 24 niños y 42 mujeres. Cerca de 1.645 heridos. Este nivel de devastación recuerda a algunos de los peores episodios de la guerra civil libanesa, pero estamos aún muy lejos de un conflicto que duró 15 años y que se llevó la vida de decenas y decenas de miles de personas. Eso sí, desde entonces no moría tanta gente en Líbano por causa de la guerra. También para los israelíes, la guerra en Líbano se rechazaba instintivamente no hace mucho por el recuerdo de sus soldados entrando en aquel territorio en lo que fue la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Pero no hay que engañarse. Las masacres del 7 de octubre y la respuesta israelí en Gaza han creado un nuevo tablero de juego. Si la guerra en Líbano era un recuerdo enterrado en el pasado, ahora llama a la puerta y amenaza con reabrirse en este mundo en llamas. Los bombardeos israelíes los últimos días han alcanzado posiciones claves de Hezbollah, pero también han impactado en áreas densamente pobladas, desencadenando lo que es toda una oleada de desplazamientos internos de población. Hemos visto cómo explotan los depósitos de cohetes que guardaba Hezbollah en barrios residenciales como este. Netanyahu, por su parte, el primer ministro israelí, pide a la población civil libanesa que se aleje de donde saben que hay actividad de Hezbollah. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you, it's with Hezbollah. El ministro libanés, Nasser Yassin, coordinaba los 89 refugios que albergan ya unos 26.000 ciudadanos libaneses presas del miedo. En Israel, mientras, las sirenas anuncian los ataques de Hezbollah, que contraataca con sus cohetes, que golpean esta vez más al sur que nunca y alcanzan Haifa, Afula y Nazaret. También llegan imágenes de ciudades como Tiro y Sidón, y se muestran edificios reducidos a escombros, calles desiertas y un aire pesado que mezcla el polvo con el olor de la pólvora. Israel argumenta que su objetivo es Hezbollah y que está atacando las infraestructuras y depósitos de armas que tiene la organización por todas partes, incluso en las azoteas de los edificios civiles. Pero no solo. Israel metódicamente está descabezando la estructura de mando de Hezbollah. Desde los próximos a Nasrallah, jefe supremo de Hezbollah, solo quedaban Abu Ali Rida, comandante de la unidad Badr, que dependería a su vez de Ali Karaki, el comandante del Frente Sur. Y en las últimas horas se está especulando con estas imágenes que corresponden a un ataque de precisión israelí en Beirut, que Karaki podría haber muerto o por lo menos estar gravemente herido. Esto es por lo menos lo que afirma ahora mismo Israel y que desmiente categóricamente Hezbollah, que afirma que Karaki salió ileso del bombardeo. Los ataques provocan, por otra parte, la inquietud internacional, aunque me parece que más por el miedo evidente a una escalada que por el número de víctimas civiles que crece día tras día. Ya sabemos que estamos todos muy anestesiados ante la realidad de los conflictos que últimamente se nos caen encima. Principalmente porque no hay mucho que hacer ante la determinación, por ejemplo, de gobiernos como el ruso o el israelí, en este caso encabezado por Benjamín Netanyahu, que claramente ha puesto la directa en su enfrentamiento con los enemigos que ha estado armando y entrenando un país adversario como Irán. Israel afirma que quiere desescalar el conflicto compeliendo a Hezbollah para que no siga disparando sus cohetes al norte del país. Lo que traducido viene a querer decir que toda esta violencia desatada contra la cúpula de Hezbollah de la semana pasada y de esta que comienza
tiene como objetivo que esta milicia libanesa comprenda que se está equivocando y que corrija su comportamiento llegando a un acuerdo con Israel. La teoría sería que escalando el conflicto mucho, este acabaría desescalando y que ambas partes podrían llegar finalmente a un acuerdo. Claro que el problema de esta teoría es doble. Primero, porque la forma de escalar importa, o al menos importa a los líderes de Hezbollah. Retirarse ahora sería reconocer, y yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, la derrota completa y aceptar el peligro de mostrarse débiles incluso dentro del Líbano. Y esto es un riesgo. Y en segunda parte, porque el ataque tiene que ser lo bastante potente como para que Hezbollah evalúe el siguiente paso que puede dar Israel y pensar que este sería fatal. Una escalada para desescalar es lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos, lanzando 2 bombas atómicas sobre Japón. Pero las evidencias en el terreno demuestran que las operaciones han afectado directamente a la población, llevando a muchos a cuestionar la efectividad y la ética de estas acciones militares. Y no hemos de olvidar que sobre todo este conflicto sobrevuelan 2 sombras. La primera es la sombra del patrocinador de Hezbollah, su principal aliado, es decir, Irán. El presidente iraní, nuevo en el cargo, Masoud Pezeshkian, ya ha hecho declaraciones en la Asamblea General de la ONU, dejando claro que Irán considera que Israel está intentando desestabilizar la región y invitar a muchas partes a una guerra total. Pezeshkian ha advertido que si Israel continúa con su ofensiva, las consecuencias podrían ser irreversibles y que Irán no se va a quedar de brazos cruzados mientras su aliado es atacado. De hecho, sus socios, las milicias proiraníes en Siria o en Irak, ya han comenzado a movilizarse. Y llegan noticias de lanzamientos de cohetes que sugieren que están listas para intervenir con una mayor implicación si la situación lo requiriese. Y a nadie se le escapa que ni Irán ni Israel quieren un conflicto directo, porque ya hemos visto en estos meses pasados cómo han tratado de evitarlo en sus choques, con misiles, con drones, con bombardeos directos mediante, y sin embargo no han querido ir más lejos. Pero hay una segunda sombra, que es la que quizá evita ese conflicto, y es la de Estados Unidos. La administración Biden ha intentado mantener un equilibrio entre sus declaraciones y sus acciones, que nunca ha parecido equilibrado, porque expresa su apoyo incondicional a Israel con acciones, pero al mismo tiempo hace llamados a la moderación y a la desescalada que parece que no están respaldados por el mismo tipo de acciones. Ayer, por ejemplo, el Pentágono anunciaba el despliegue de tropas adicionales y el reforzamiento de la presencia militar de Estados Unidos en el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico. Y aunque es un contingente pequeño, no deja de ser una clara señal a los que puedan tener la tentación de entrar en el conflicto contra Israel para que se lo piensen, porque indica que Washington está preparado y que no va a dudar en intervenir si la situación se descontrola. Recordemos que el portaaviones USS Abraham Lincoln y sus barcos de escolta permanecen en alerta, mientras los aviones de combate y sistemas de defensa aérea de Estados Unidos también están listos para actuar en caso de que Irán o sus aliados decidiesen intervenir directamente en todo este conflicto. Y en los alrededores de las fronteras de Líbano e Israel, yo no sé vosotros, pero yo apenas escucho protestas. Siria, que vive en una situación de inestabilidad interna constante, con sus fronteras en disputa incluso con Turquía, ha mantenido una postura que yo llamaría de ambigua, permitiendo que milicias proiraníes operen dentro de su territorio, pero sin anunciar ninguna intervención directa en lo que está ocurriendo. En Jordania, el rey Abdullah II ha hecho un llamado a la calma, preocupado más por la posibilidad de que el conflicto se extienda y desestabilice su país que por otra cosa, porque Jordania se enfrenta a enormes desafíos económicos y sociales, principalmente por la caída del turismo y el creciente desempleo que trae precisamente toda esta inestabilidad del conflicto de Gaza. Una guerra en Líbano sería otra piedra en el cuello de la monarquía hachemita, que además también se enfrenta a una inestabilidad política, porque el Frente de Acción Islámica, brazo político de los siempre temidos hermanos musulmanes jordanos, hermanos musulmanes en general, obtuvo importantes resultados electorales en las parlamentarias del pasado 10 de septiembre. 31 escaños de 138, cuando en el Parlamento anterior solamente tenían 7. Casi 1,5 millones de votantes, solo el 31% de la población votó, bajo unas nuevas leyes electorales y de partidos que fueron adoptadas en 2021. Y Arabia Saudita,
Bueno, pues ha condenado los ataques de Hezbollah, pero también ha instado a Israel a actuar con moderación, reflejando que desean evitar la escalada porque al fin y al cabo ellos tienen sus propios intereses en la región y en una convergencia con Estados Unidos y con Israel hacia el futuro. Rusia y China, las dos grandes potencias globales, con intereses fuertes en Oriente Medio, han mantenido hasta ahora una postura prudente, que más parece distante. Rusia, que ha trabajado en los últimos años para consolidar esa influencia en la región, ha hecho llamados a la negociación, al diálogo, aunque al mismo tiempo ha dejado claro que va a respaldar a sus aliados en Siria y Líbano si el conflicto se agravara. ¿Y eso quiere decir que se enemistará con Israel, con la que ha tenido una magnífica relación, una relación yo diría más que cordial desde que Putin gobierna? A mí me parece difícil. China, por su parte, ha pedido a todas las partes también moderación, pero ha evitado tomar partido abiertamente, aunque tienen crecientes intereses en la estabilidad de Oriente Próximo, debido a inversiones y a su necesidad de garantizar el suministro de petróleo, con lo cual podría asumir un papel más activo si la situación se deteriorara aún más. ¿Llegaría a enviar barcos a la región? Hombre, eso sí que sería una novedad inesperada. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias advierten sobre la inminente catástrofe humanitaria, como siempre hacen. En Líbano, un país ya golpeado por la crisis económica, por la inflación, por la falta de recursos básicos, podéis imaginar que estos ataques han agravado una situación que ya era bastante insostenible. Hemos visto imágenes de hospitales llenos de heridos y sabemos por el pasado que hay falta de medicinas, hay cortes de electricidad que afectan a gran parte del país y que por lo tanto el sentimiento de impotencia y de desesperación entre la población libanesa debe ser grande. Pero Israel sigue apretando, a pesar de que el coste económico para ellos de toda esta escalada también es muy importante. El país se enfrenta a un gasto militar sin precedentes y ha visto cómo su economía se ha visto impactada por la falta de mano de obra especializada, que claro está movilizada en la guerra. Y también hemos visto recesión. Los expertos advierten que si la situación no se resuelve pronto, las consecuencias económicas podrían ser graves, no solo para Israel, sino para toda la región, porque la incertidumbre puede hacer presa en los ahorradores, sobre todo, que invierten en sectores como los tecnológicos, que en Israel son muy potentes. Pero fijaos que estoy hablando del futuro, por lo menos en lo que se refiere a estos sectores tecnológicos, porque en el pasado no les ha ido tan mal. Desde el 7 de octubre las empresas tecnológicas israelíes han logrado recaudar en inversiones 9.000 millones de dólares, que es lo que recaudaban antes del conflicto. Y son la tercera región tecnológica que recibe más inversión, siendo la primera Silicon Valley. Pero de cualquier forma peor va a ser el Líbano, con la destrucción de infraestructuras claves, la interrupción de la actividad económica que podría llevar al país a un colapso total y que le sumiría en una crisis realmente más profunda. Y ya veríamos qué produciría eso en un país multiétnico en el que los poderes están muy repartidos. Por otra parte, las Naciones Unidas, Unión Europea y varias potencias regionales han hecho llamados urgentes a un cese el fuego y al inicio de negociaciones que sabemos que no van a llevar a ningún sitio, como no han llevado a ningún sitio en el pasado, porque no existe la fuerza como para poderse imponer sobre los intereses de las partes en conflicto. Así que esta espiral de violencia que se alimenta en esta región de décadas, décadas y décadas de resentimiento, desconfianza y odio van a continuar. Como decía ayer un refugiado libanés en un periódico, ya no sabemos si tenemos un futuro. Lo único que sabemos es que el presente es un infierno del que no podemos escapar. En conclusión, lo que está en juego en este conflicto va, en cierto modo, más allá de la lucha entre Israel y Hezbollah. Se trata de un choque de intereses y alianzas que podría redefinir el mapa geopolítico de Oriente Próximo, con un conflicto de mayor amplitud que implicará a las dos grandes potencias que son Israel e Irán. En esta región que ha sido durante siglos crisol de culturas, de religiones, pero también de conflictos. Así que la pregunta es si las potencias regionales e internacionales podrían ser capaces de intervenir a tiempo para evitar que este conflicto se convierta en la chispa que encienda un fuego incontrolable. O si por el contrario vamos a ser testigos de una nueva tragedia que sumirá a Oriente Próximo en un ciclo interminable de guerra y destrucción.